Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, contanos Jorge, ¿qué es lo que sucedió en el depósito de ferroviario de Lavallol, del Roca? Bueno, lamentablemente en la noche del martes pasado, una cuadrilla de limpieza del lavadero de coches me refiero a las formaciones ferroviarias que se guardan en el depósito de Lavallol, se aprestaba a hacer la limpieza de las formaciones, Sí. luego de limpiar el interior del depósito, Sí. y se dio una concatenación de circunstancias, que era, por ejemplo, que había un corte general para obras, que debió, antes de que ellos iniciaran la limpieza, aplicarse un protocolo que significa el cortar el suministro de electricidad a las catenarias, que es el tendido de cables que brindan energía a las formaciones, aún en el marco de un corte general. Esto aparentemente no habría sucedido, está todo siendo objeto de una investigación, y por lo tanto, como el corte general se suspendió, al retornar, al proveerse nuevamente de energía al sistema, se produjo una tremenda descarga eléctrica sobre dos compañeros, sobre 4 que integraban la cuadrilla que iban a subir la formación, que son los que primero estaban subiéndose a la formación, al techo de la formación para hacer esta tarea. Y producto de esa descarga, el primero de los compañeros literalmente se prendió fuego en el momento, quedó depositado sobre el techo de la formación, y el segundo compañero fue expulsado por el arco voltaico que produjo esta explosión eléctrica, y por suerte ya está fuera de peligro, aunque no se sabe si va a tener secuelas. Sí. Esta fue una situación tremenda porque implicó la muerte al día siguiente de este compañero que había sufrido el impacto más grave de la descarga. Sí, porque se le quemó el 80% del cuerpo. Exactamente. Primero estuvo afectado el 80% del cuerpo por las quemaduras y finalmente falleció. Como era de esperarse, porque en estos casos sucede eso, porque se va afectando, digamos, al conjunto de los nervios del organismo, afecta a todos los órganos y finalmente el compañero Sí. o cualquier persona que sufra una descarga de este tipo fallece. Y esto no debió suceder nunca si se aplicaran en el ferrocarril los protocolos de protección a los trabajadores para trabajar en un área tan delicada como es la que tiene que ver con los 25.000 volts que corren por la catenaria, ¿verdad? Sí. Y nosotros, por supuesto, hemos iniciado un reclamo de una investigación inmediata, pero aparte con participación de los trabajadores, porque la ausencia de la no aplicación de un protocolo que existe protocolos, la no aplicación de los protocolos, relajamiento de la aplicación de normas que hacen a la seguridad y la higiene, tiene que ver con que los trabajadores no tienen la posibilidad de frente a la empresa exigir la aplicación de esas normas porque hay un relajamiento sindical total. Los gremios operan hace mucho tiempo como socios de las empresas, prácticamente no establecen ningún tipo de control sobre lo que significa la seguridad y higiene en todo el ferrocarril, situaciones delicadas en cuanto a la no aplicación de protocolos o en cuanto a la no aplicación inclusive del reglamento técnico operativo que en otras áreas del ferrocarril, la del transporte, hacen a la seguridad de pasajeros y los propios trabajadores, también se nos aplican también, y de esa manera el ferrocarril se ha convertido en un lugar de alta siniestralidad. Sí, pero Jorge, te hago una pregunta, porque realmente ignoro cómo se maneja el tema del protocolo. Si el trabajador, sabiendo que tiene que hacer un protocolo, ante la falta de energía, se va y se sube sin percatarse de que si puede volver a volver la luz mientras él está ahí arriba, sus compañeros o alguien no le advirtió que se podía exponer a recibir esa descarga eléctrica a él y todo el resto. Por eso te decía, la aplicación del protocolo no está en espalda del trabajador, sino que hay una supervisión que es la que tiene que hacer el cargo de la aplicación de los protocolos. Es la supervisión la que tiene que cortar la energía eléctrica a las catenarias. Sí. El protocolo implica que aunque vaya de errores humanos,
el error humano no implique la tragedia. ¿Por qué? Porque se utilizan mecanismos de bloqueo que hacen que para dar determinado paso en la operación, en la operación, por ejemplo, en este caso del lavado, de la limpieza, tenga que cumplirse pasos previos, y eso tiene que estar supervisado por la jefatura de la supervisión. Entonces acá hay responsables que tienen que ver con el área de supervisión y de gerencia de la empresa, y no exclusivamente de los trabajadores, que en este caso, por supuesto, son las víctimas de lo que ha sucedido. Sí. Ahora, esta cuestión, como te decía, excede incluso el marco del propio... Esto merece obviamente, tiene que haber una investigación, y nosotros decimos tiene que ser con la participación de los trabajadores, porque ya salió un comunicado interno que sacó la Comisión de Reclamo de la Unión Ferroviaria, que es la representación sindical de la Unión Ferroviaria en la línea Roca, sí. Donde dijo que esta investigación se va a hacer en un marco privado, es decir, que se va a hacer de manera que los trabajadores no conozcan el proceso de la investigación. Sí. Y nosotros consideramos que los trabajadores son los principales digamos, interesados en que se sepa la verdad y se conozca a fondo lo que ha sucedido, y que se conozca efectivamente por qué se han desconocido de los protocolos de protección de los trabajadores, porque, como sucede en estos casos, los intereses creados pueden hacer que una investigación solamente a cargo de la empresa oculte la responsabilidad de la gerencia, de la supervisión, y termine inculpando al trabajador, como vos lo decías recién, o de alguna forma lo sugerías, porque es lo que también de alguna forma se transmite a la opinión pública, de que el propio trabajador comete un error, sí, y que la víctima es responsable del accidente. Sí. No, entonces, no culpo a la víctima, pero sí... quiero que vos aclares eso, o sea, te doy la posibilidad de tener la realidad tuya ante una mirada mía también, y creo que cualquier persona diría, pero si a vos te mandan a trabajar y sabés que existe un protocolo, pero tu jefe no te lo da para cumplir, ¿vos te vas a arriesgar a hacerlo sin ese protocolo? O sea, a eso iba yo también con mi pregunta, pero está bien lo que vos lo aclares. Claro, el protocolo tiene que llevar adelante, lo tiene que garantizar la supervisión. Sí, sí. Y el protocolo recibe la orden de actuar, de trabajar. Seguro. Es decir, el trabajador no es el que tiene que no da la orden al supervisor para que aplique el protocolo, sino que el supervisor tiene la función fundamental de él ser el garante de la aplicación de ese protocolo. Sí. Esto yo te digo, yo soy guardatren, por ejemplo. Sí. A nosotros, por ejemplo, en el despacho de trenes, en la corrida de trenes, nos dan un ordenamiento, cuando llegamos a la estación de Villa España, de clausurar todas las puertas de 2 coches de media formación, porque la plataforma está distante del tren cuando se estaciona, y al abrirse las puertas el usuario puede caer entre la plataforma y el tren hacia las vías. Y eso, que es un problema de infraestructura que debería resolverse de inmediato para poder prestar el servicio sin que hubiera riesgo ni para los usuarios ni para los trabajadores, no se resuelve, y entonces se le da una orden a los trabajadores de actuar en contra del reglamento y generar, por supuesto, un enorme trastorno para los usuarios que tienen que trasladarse a un tercer coche para poder descender de la formación. Y eso es lo que es el típico procedimiento con el cual se empalchan problemas de infraestructura, violando los reglamentos, violando los protocolos, en este caso del servicio, que tienen con la función que tienen que cumplir al guarda, una orden al guarda que él no debería cumplir por reglamento, pero que lo hace en función de que haya un accidente con los usuarios. Y ese es el tipo de cosas que suceden en estas empresas, en las empresas públicas. En vez de aplicarse el presupuesto de transporte orientado fundamentalmente ahora que resuelvan los problemas de infraestructura y a respetar íntegramente el reglamento y los protocolos de seguridad, se resuelve de esta manera, de maneras improvisadas, y esto es la fuente fundamental de accidentes. Mencionamos el caso de lo que pasa en Villa España respecto a su plataforma, pasa lo mismo también en Berazategui, en la tercera vía. Sí. Lo mismo, tenemos que clausurar puertas para que la gente pueda descender y no sufrir un accidente, pero porque es el área que yo tengo más habitual, digamos, más conocimiento habitual, porque soy guardatren. Sí, sí. En el depósito hay un protocolo, está escrito, hay un protocolo muy preciso para evitar que este tipo de cosas sucedan, pero precisamente por un relajamiento que tiene que ver con un desapego al respeto de esos protocolos, se produce este tipo de accidentes. Sí, Jorge... Y como yo te decía, la complicidad sindical con el directorio de Trenes Argentinos
con una política que es en general de ajuste y de reducción de presupuestos y de gastos por parte de las empresas, llevan estos accidentes porque los propios compañeros del depósito de Lavallol ya venían haciendo denuncias del problema de infraestructura. Por ejemplo, denunciaban que los semáforos indicativos que le dicen al trabajador que puedes ascender a la formación a trabajar sobre ella porque está en señal verde, tiene señal verde y rojo para que el trabajador sepa si hay o no energía en las catenarias. Ellos denunciaron que varios de los semáforos estaban fuera de servicio y al día siguiente del accidente Trenes Argentinos operó de inmediato para repararlos. Fíjate esta cuestión, sí. El área no fue intervenido por la justicia para determinar las verdaderas responsabilidades, sino que la propia empresa puede operar para resolver los problemas de infraestructura que estaban presentes. Los compañeros del sector denunciaron también, te agrego esto, el problema de los guantes que utilizan para limpieza que no protegen el trabajo que hacen con sus manos, el problema de la reparación de tomas de agua en la zona de limpieza de los andenes que han hecho los compañeros con su propio bolsillo, comprando y reparando para trabajar de una forma más ágil, porque a pesar de que tenía orden el personal de artesanos de ver el desperfecto y de repararlo, la gerencia no le daba el presupuesto para comprar las tomas de agua y por lo tanto hacer el trabajo. Este tipo de cosas son las que llevan a esta clase de accidentes y son las que nosotros denunciamos permanentemente y para las cuales llamamos que haya una acción gremial para exigir a la empresa este tipo de reparaciones. Vos sabés perfectamente que el ferrocarril ha tenido un suceso gravísimo en los últimos tiempos, que fue la masacre de Once en el año 2012, sí. Y que tuvo que ver no con un episodio de simple casualidad, sino que tuvo que ver con el deterioro en el mantenimiento de las formaciones y de toda la infraestructura ferroviaria que hacían los concesionarios en aquel entonces, Sirigliano, en la línea Sarmiento. Sí. Bueno, esas cosas son las que se siguen reproduciendo en otro contexto, en otra situación, pero se siguen reproduciendo y provocan este tipo de accidentes. Sí, Jorge, los usuarios, o sea, del ferrocarril siempre se quejan del tema de las frecuencias. Ahora, por ejemplo, no se está haciendo el control de que si son usuarios esenciales o no, viaja cualquier persona, viajan grandes y chicos, y ustedes a veces están expuestos como empleados también al, perdonando la expresión, a que los recontraputeen a través de las redes sociales o personalmente, cuando por ejemplo pasan cosas como el otro día que por ejemplo no andaban las catenarias. ¿Qué significa eso para alguien que solamente quiere viajar y que le pongan más frecuencias a cada ramal y que cuando te dicen hay fallas en las catenarias? Bueno, eso es lo que planteas, el problema que en la infraestructura ferroviaria, las catenarias son el tendido, como decíamos, el tendido eléctrico que da energía a las formaciones para correr, sí. Tienen muchas fallas de mantenimiento desde hace muchos años. Y por otra parte, la carga de energía eléctrica que lleva a las formaciones por las centrales que se han instalado para brindar energía eléctrica a los trenes están saturadas y en época de calor, como en estos días que tenemos altas temperaturas, esto se ve exacerbado. Entonces se producen fallas reiteradas, donde no donde no hay una falla de catenaria y por lo tanto se corta el circuito eléctrico y por lo tanto el movimiento de trenes. Puede ser que en alguna estación se rompa un cambio, que es el que habilita el acceso a vías a determinadas formaciones y por lo tanto se produzcan también interrupciones por ese tipo. Y este tipo de cuestiones en una empresa tan compleja, de tantos ramales de trenes y con tantas formaciones que habitualmente llevan decenas de miles de personas desde el conurbano hasta la capital, si no hay un mantenimiento sistemático que implica un presupuesto dedicado a garantizar esto, obviamente va a ser inexorable que se produzca este tipo de accidentes. Por eso nosotros, además en época de pandemia y de cuarentena o de aislamiento o distanciamiento social que se plantea para evitar el contagio de coronavirus masivo en el transporte público, planteamos que tiene que haber un refuerzo del sistema de transporte y tendrían que estar funcionando las unidades del transporte automotor de larga distancia que en algunos casos estaban suspendidas, ahora se han vuelto a habilitar. Habría que reforzar
el servicio de transporte automotor para que los trenes pudieran tener una descarga de público y de esa manera poder agilizar un poco el transporte. Porque si no hay un cambio de una fuerte inversión en transporte, si no hay un refuerzo de este sistema, lógicamente el transporte público va a ser cada vez más un foco de contagio para los usuarios. Lo hemos visto en los últimos días estas cancelaciones, lo hemos visto con la concentración de público en Constitución, que esto son enormes factores de riesgo para el contagio. Sí. Pero por supuesto requiere un aumento del presupuesto de transporte, que es lo contrario de lo que ha sucedido. El gobierno acaba de promover un presupuesto 2021 que tiene una caída de 3.000 millones de pesos en el presupuesto de transporte respecto no del presupuesto 2020, que no existió porque nunca fue votado en el Congreso, sino del presupuesto 2019, que es el que tuvo vigencia durante todo el 2020, que era ya el presupuesto de ajuste del macrismo. Es decir, que estamos hablando de que con cambios de gobierno, sin embargo, la tendencia fundamental es a que el presupuesto se ajuste. Esto tiene que ver también con los acuerdos que hay con el FMI, que exige una reducción de los presupuestos públicos en función de generar los recursos para el repago de la deuda. Sí. Y esto obviamente después repercute inexorablemente tanto en el transporte público como en el área de salud, de educación y en todas las demás áreas, y eso implica un mayor riesgo para la expansión de la enfermedad y por otra parte una retracción de todas las posibilidades de un desarrollo económico en Argentina. Seguro, seguro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación y nos mantenés al tanto de cómo venga la parte del ferrocarril, ¿no? Porque realmente lo que el usuario quiere, por sobre todas las cosas, es que funcione bien y en horario y se expanda un poco más la frecuencia, pero también obviamente para que eso suceda el trabajador del ferrocarril necesita tener las condiciones de trabajo bien, ¿no? Porque muchos nos quejamos de cómo funciona el ferrocarril, pero muy pocos se hacen eco de cuando ustedes reclaman como trabajadores. Y yo te doy un ejemplo más de esto que tiene que ver con la disponibilidad ya en el área de personal. No hablemos de infraestructura o de las unidades necesarias para prestar el servicio, sino del personal, de cómo se refleja también este problema, porque desde que se inició la cuarentena, lógicamente el personal de riesgo por enfermedades previas, preexistentes, o bien por tener más de 60 años, había sido licenciado, y eso requería un ascenso de personal para cubrir los cargos, los puestos de guardatrenes fundamentalmente, que permitirá tener todo el personal necesario y el personal de reserva también necesario para garantizar los servicios y no provocar cancelaciones ni disminución de los servicios que se llevan adelante en el servicio ferroviario. Sí. Y fue una enorme lucha, porque la empresa, para subir algún personal a cubrir esos lugares, tuvo enormes reticencias. En algunos casos le hizo firmar a los trabajadores que ese ascenso iba a ser momentáneo y por lo tanto restringir el acceso a la categoría correspondiente, porque pretendían retrotraerlo nuevamente a las funciones anteriores. Y ahora, donde debería seguir subiendo personal para cubrir todos los servicios, ha resuelto no subir a nuevos compañeros y otorgarle la categoría que corresponde y la función, el ascenso que corresponde, sino reconvocar a trabajadores de riesgo que son los compañeros de más de 60 años. Personal que debería estar de resguardo en sus domicilios, licenciado para proteger la salud, han sido convocados a prestar servicio de nuevo y con intimaciones con cartas de documentos, que si no se presenta se lo considera abandono de tareas. Mira. Te das cuenta cómo la empresa, por no dar simplemente categorías que corresponden al trabajador que debería ascender, se obliga al trabajador de riesgo nuevamente a subir a las formaciones y a exponerse en el transporte público. Sí. Todas estas cuestiones, por supuesto no lo conoce el gran público, pero es parte de la lucha cotidiana que damos de denuncia y de organización de los compañeros para imponer que se respeten los licenciamientos, para imponer que se respeten los protocolos, las normas de seguridad que damos permanentemente en el ferrocarril frente a una conducción gremial, la de Sergio Sacia, de la Lista Verde, de la Unión Ferroviaria, que viene ocultando todo esto a la opinión pública, debería ser quien cumple la función de difundirla en primer lugar, y tiene que ver con ese alineamiento incondicional que tiene con la gerencia de las empresas, con el Directorio de Trenes Argentinos y del Ministerio de Transporte, y tiene que ver, como te decía,
con esta política de aplicar un recorte presupuestario general que afecta, por supuesto, la seguridad y la calidad de vida de toda la población. Seguro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Que tengan buenas muchas tardes. gracias a ustedes. Bueno, era Jorge Hospital, guardatrenes de la dotación Lavallol de la línea Roca y miembro de la lista gris del ferrocarril.